Eh, bueno, bueno, de parte del TCU 505, Estrategias para la Promoción de la Salud Mental desde un enfoque de derechos humanos, hoy les traemos el taller de qué son los psicofármacos y cómo mejoran el estado mental. Entonces, para empezar, eh, vamos a establecer los lineamientos del taller, de la reunión vía Zoom, ¿verdad? Entonces estos han sido creados para mantener el orden en la reunión y el primero es que la reunión está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Entonces también es necesario que mantengan el micrófono apagado para que no haya ningún tipo de interrupciones o ruidos que puedan interrumpir la reunión. Y también en caso que tengan algún problema o quieran comunicar algo, por favor hágalo en el chat. Es necesario si desean participar que levanten la mano y sí es muy importante que tengan presente que no se permite el lenguaje soez o impropio durante la reunión. Bueno, las participaciones tienen que estar relacionadas con el tema y sí también es importante que sepan que el taller es de carácter educativo y no de carácter terapéutico. También es necesario que se respete a los participantes y a los expositores. Y por último, lo más importante es que todos disfruten el taller que les traemos para hoy. Perfecto. Bueno, mi nombre es Hazel Jiménez y soy de música, de la carrera de música. Y aquí les traemos un pequeño video que vayamos entrando un poco en el tema. Vamos a ponerlo por ahí. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Darly y hoy les estaré hablando de qué son los psicofármacos y cómo actúan. Empecemos. Al momento de buscar psicofármacos, nos aparece y nos dice que son aquellos fármacos utilizados para el tratamiento de los trastornos mentales. Un poco confuso, ¿no? En pocas palabras quiere decir que estas son pastillas que vienen en diferentes tamaños y colores y que se tratan de sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central. Y que estas pastillas al momento de tomarlas modifican la actividad psíquica y los procesos mentales y emocionales. En sí, estas pastillas actúan de forma diferente en cada cuerpo humano, así que en el momento que podemos tomar una nos podemos sentir tristes, enojados o felices. Lo que muchos se preguntan, ¿son una droga? Y es frecuente a veces considerar que estos fármacos, si se utilizan de forma inadecuada, pueden llegar a causar un proceso adictivo importante y difícil de controlar. Por eso es importante acudir a nuestro médico para evitar este malestar y que se recurra a la automedicación. ¿Cómo actúan los psicofármacos? Estos en sí actúan que los neurotransmisores que se encuentran en el cerebro se disminuyan y se pierda la concentración en determinados bloqueos. En pocas palabras, se quiere decir que cuando tomamos estos fármacos, nuestro cerebro se desconecta de esta realidad y hace que perdamos la concentración y nos enfoquemos en otra cosa. Por otro lado, hay algunos fármacos que se utilizan para el estado de depresión y estos actúan aumentando la concentración. ¿Tienen efectos secundarios? Y la respuesta es sí. Estos pueden provocar dificultades psicológicas, incluyendo confusión, depresión, problemas con el sueño, aumentando el deseo de consumir drogas, entre otras. De igual manera tiene unos síntomas físicos, que esos pueden ser deshidratación, tensión muscular, hipotermia o náuseas. De igual manera pueden provocar desmayos, movimientos oculares rápidos, escalofríos y sudor y lesiones en las neuronas. Para finalizar el video, recordemos que hoy en día los fármacos están muy desarrollados y existen muchos fármacos diferentes y es posible poder adaptarlo a la persona con las terapias indicadas. De mi parte, esto sería todo. Abajo en la biografía te dejo más información acerca de los fármacos. Hasta luego. Muchas gracias. Qué importante este tema, ¿verdad? Porque muchas veces las personas, pues en el seguro o en el doctor les recetan ciertos medicamentos y pues uno no tiene mucho conocimiento sobre
qué es lo que se está tomando, ¿verdad? Entonces, durante este ratito nosotros vamos a tratar de explicar un poquito sobre este tipo de medicamento. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, buenas tardes, yo soy Paula Ávila, ¿verdad? Estudiante de psicología. Y antes de entrar un poquito tal vez en conceptos aquí, ¿verdad? Quisiera como preguntar así de manera general si alguno ha tenido experiencia con estos medicamentos, ¿verdad? Con lo que llamamos psicofármacos, ya sea porque los han llegado a tener que tomar o alguien que conocen los ha tomado, porque pienso como que todos conocemos por lo menos una persona que ha llegado a necesitar de psicofármacos, ¿verdad? Bueno, yo he tenido experiencia, digamos, en fármacos, por si me duele la cabeza, entonces a veces uno va a la farmacia y consulta y que le manden algo, o a la misma clínica. Y por cuestiones de trabajo he tenido, digamos, relación con el concepto de psicofármacos, porque donde trabajo por lo general le mandan muchos medicamentos a las personas de este tipo, que antes eran como los llamados de receta verde, porque son como un poco más, tienen cierto procedimiento para brindarlos, no es a cualquiera, entonces hay que tener como mayor precaución. Y por lo que estudié, un poquito de conocimiento acerca de lo que es salud mental y trastorno mental. Muchas gracias por compartirnos, profe, sí. Es verdad que cada quien, también por la experiencia que tenemos, de repente tenemos un poquito más de contacto con ciertos temas. Ahora sí, Manuel y Tina. Sí, la experiencia que yo tuve fue con los psicofármacos, ¿verdad? Porque desde un pronto a otro entré en un problema de que no podía, por decir, mucha ansiedad, mucho nervio. Si iba a trabajar, no quería estar en el trabajo, quería estar en la casa, y si estaba en la casa me quería ir para el trabajo. Y me pusieron con una psicóloga. Me hicieron primero a ver si la psicóloga me podía controlar. Con terapia natural. Con terapia natural, ¿verdad? Y no pudo. Y ella misma fue la que le dijo a mi esposa que tenía que conseguir ayuda médica. Ya ayuda médica era con un psiquiatra. Y yo le decía a Tina, de ahí sí, porque yo no puedo estar así en la calle me daba miedo. Yo veía a un policía y parecía que me iba a arrestar y ya yo le decía, ya no, vámonos para la casa y así. Entonces no me podía controlar. Y me mandan donde el psiquiatra y para variar el doctor se llama Choque. el doctor Choque. Y yo ya me hagan choques eléctricos. Pero entramos ahí en un proceso ahí ya bastante terapéutico. Yo creo que fue como año y medio, 2 años. Ya estaba por pensionarme y gracias a Dios, con la ayuda de él y el apoyo aquí de la familia, que es muy importante, salí adelante y ya en el trabajo me llegué a ubicar en lo que tenía que hacer y hacer lo que tenía que hacer, porque yo también era muy jupón y hacía otras cosas. Porque en base a mi experiencia en la fábrica, yo fui supervisor, entonces tuve mucho conocimiento de todas las áreas. Entonces tal vez a mí me decían algo que yo sabía que no, que estaba mal hecho. Entonces yo era muy jupón y metía la cabeza y me veían regañando. Y así fue todo hasta que decía yo, Tina, ay, Dios quiera me componga ya para salir pensionado, si lo que me faltaban eran 3 años. Y ya a pura citas con él y más los medicamentos que me mandó,
Me lo fueron quitando escalonadamente, primero unos, después otros, y la cita éramos los dos. Entonces el doctor le preguntaba a ella, ¿es cierto lo que él dice? Entonces ella le decía que sí. Pero intervenía hasta que el doctor le preguntara, porque de ahí uno se da falsas esperanzas, ¿verdad? Y le da por mentir. Pero no, gracias a Dios salimos de eso y no me volvió a dar esa crisis de ese miedo, de todo eso, hasta que entramos en la pandemia, que me agarró una ansiedad que era un miedo y yo no quería ni asomarme al portón. Y yo le decía a Tina, no, yo no voy por las medicinas, yo no voy. Me dice, ¿qué va a hacer con el tratamiento? Y yo, no, yo no sé, pero yo no voy. Y estaba mi otro hijo aquí y me dice, no, papi, tiene que ir. Bueno. Entonces, en una consulta por teléfono, porque estaban por teléfono, entonces yo le dije a ella. Entonces ya ella me mandó ahí un medicamento y me dijo que me lo tenía que tomar por 6 meses. Y si a los 6 meses no me componía, ya me lo dejaban indefinido, ya como medicamento normal en todos los que teníamos que tomar. Y le digo yo a mi esposa, no, hombre, yo no quiero tomarme más medicamentos. Y yo ahí voy a parecer un pollo comiendo solo granos. Y gracias a Dios fue una etapa superada. Y hasta el momento, me va bien, pura vida. Más bien vacilo más de la cuenta. Ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que yo soy más de vacilar que mi esposa es un poquito más seria. Yo soy seria. Sí. Pero no, esa fue mi experiencia que tuve yo con los psicotrópicos y llegar a aceptar uno cuando le dicen que está mal, ¿verdad? Inclusive el doctor le dijo a ella, no, su papá lo vimos a tiempo porque está para irse. Le digo, a Pavas, me dice, no, a Pavas no, ahí que tienen en Acerrí. En Acerrí, en Tres Ríos. Dice, porque eso es distinto. Y yo le decía a ella, no, yo no quiero nada de eso. Y lo que me hizo como entrar en razón fue un día que íbamos para donde la psicóloga y yo me agarré de una abeja que no quería salir y que no quería ir porque me iba a pasar algo. Y a ella se le hizo... Se le inflamó un ojo. Se le inflamó un ojo y le quedó negro. Y le digo yo, fue una verdad que estoy jodido yo. Pura sensación. Y le digo, no, llévenme del psicólogo porque esto no puede ser así. Yo van a pensar que yo la golpeé. Y yo no la he golpeado, pero emocionalmente sí. Sí, no, es una realidad emocionalmente. Tanto que se preocupaba ella de uno y de ver que no reaccionaba ni nada. De ahí salió eso. Y me sacaron adelante. Gracias a Dios. Es todo. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. por compartir con nosotros. También la importancia, ¿verdad?, de todo lo que nos comenta don Manuel respecto a que no era solo psiquiatría, sino que también tenía ayuda de una psicóloga, ¿verdad? Entonces era ese proceso conjunto. Por aquí, por el chat, también nos decía que ella tomó y siente que la puso peor, ¿verdad? Y lo que nos dice la profe, que todos los medicamentos poseen efectos secundarios, ¿verdad? Y por eso es tan necesario tener un especialista para pues ir adaptando esto. Nos queda todavía la manita levantada de Evelyn. No sé si quería decir algo. Sí, era para mencionar que mi papá, como mencionaba el señor, también lo está viendo el doctor Choque, porque tiene una depresión muy grande, lo está viendo el psicólogo y el psiquiatra, pero le mandan ansiolíticos, no sé si era lo mismo, ¿verdad? Caben en la misma familia uno de esos fármacos, ¿verdad? Pero sí, también le están dando mucho tratamiento por eso, por la depresión, las cosas que tiene. Es que le dio un infarto y después del infarto tuvo una depresión muy severa. Entonces le están mandando este tipo de tratamientos. Que no sé si ansiolíticos es lo mismo que eso. Sí, los ansiolíticos están englobados aquí entre lo que son los psicofármacos. De hecho, vamos a por compartirnos la experiencia, Evelyn. También ver, ¿verdad?, que digamos un tema de salud física, por ejemplo, un infarto, de repente nos puede llevar a una depresión, cuadros de ansiedad, como mencionaba don Manuel también, ¿verdad? Todo está muy de la mano.
Ya para entrar un poquito más en tema, vamos a definir esos 4 conceptos que siento son los más importantes para seguir entendiendo bien lo que es el taller. Tenemos el concepto de fármaco en general, ¿verdad? Que estamos hablando de cualquier sustancia que no sea alimenticia, que se use para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar los síntomas de una enfermedad o una afección, como veníamos hablando, ¿verdad? Lo que nos decía la profe, los dolores de cabeza, ¿verdad? Hay diferentes tipos de medicinas para las migrañas, las cefaleas, todos estos temas. Presión alta y demás. Y de aquí, de ese concepto de fármaco, pasamos al de psicofármaco, que también son sustancias que se usan para prevenir, diagnosticar y demás, pero estas actúan principalmente sobre lo que es el sistema nervioso central. Entonces crean cambios en lo que es el pensamiento, la percepción, el estado de vigilia, la atención que yo le pongo al entorno, el afecto y el comportamiento, llámese comportamiento normal o patológico, ¿verdad? Agarrado de esto viene lo que es la salud mental, que también la hemos visto en otros de los talleres, ¿verdad? Y definimos como salud mental, ¿verdad? Ese estado de bienestar en el que yo puedo realizar mis actividades diarias con normalidad. Puedo hacer frente al estrés de la vida, puedo trabajar de forma productiva, puedo contribuir a la comunidad. Esto que nos mencionaba don Manuel, ¿verdad? Que con esta ansiedad y este miedo que él sentía, no podía pues ir al trabajo y tampoco podía estar en su casa. Entonces, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Y asociado al concepto de psicofármaco, porque venimos a hablar de eso aquí, ¿verdad? ¿Por qué existen los psicofármacos? Entonces viene el concepto de lo que es el trastorno mental como tal, que es una gama amplia de afecciones de la salud mental, ¿verdad? Que afectan el estado del ánimo, el pensamiento, el comportamiento. Podemos ver ejemplos por aquí, ¿verdad? Que nos mencionaban Evelyn con la depresión, los trastornos de ansiedad con lo que nos comentaba Manuel, también trastornos alimenticios, comportamientos adictivos. Y bueno, todos hemos de alguna u otra forma tenido en algún momento un problema de salud mental, ¿verdad? Pero este se convierte en un trastorno cuando los síntomas se hacen permanentes, ¿verdad? Causan estrés y afectan la capacidad de desenvolverse con normalidad en el entorno, ¿verdad? Ya no puedo trabajar, no puedo estudiar, tampoco puedo mantener relaciones interpersonales, digamos. Es ahí donde ese problema de salud mental nos brinca a lo que llamaríamos un trastorno. Podemos pasar la diapositiva. Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre los tipos de fármacos que existen. Entonces, ¿me ayudas a pasar la diapositiva, por favor? Ok, existen 4 tipos de psicofármacos. Uno de esos serían los antidepresivos y estos se utilizan básicamente para tratar casos de depresión. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. Luego tenemos el antipsicóticos y estos son utilizados principalmente para tratar enfermedades como la esquizofrenia, que esa tiene, bueno, se caracteriza por tener delirios las personas, alucinaciones, aislamiento social y apatía. Tenemos también los ansiolíticos y eso lo que ayudan es a regular las neuronas del sistema nervioso. Y también tratan como los problemas del trastorno del sueño y demás. Y como último tenemos los estabilizantes del humor. Y bueno, estos se utilizan para tratar trastornos del ánimo, como el trastorno bipolar o el trastorno maníaco depresivo. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos y pues más a fondo lo que tratan y nombres y demás. Entonces vamos pasando. Gracias. Entonces, primeramente vamos a hablar de los estabilizadores del ánimo. Primero, mi nombre es Fabiola y soy estudiante de terapia física y les estaré comentando un poco sobre estos fármacos. Entonces, primero que todos, los estabilizadores del ánimo usualmente se utilizan para prevenir la aparición de episodios maníacos o depresivos. Estas depresiones ya son depresiones mayores, muy profundas, que suelen estar acompañados con las manías.
Lo más frecuente es que estos se utilizan para tratar la enfermedad de el trastorno de la bipolaridad, ya que son cambios de humor bastante fuertes o bastante oscilatorios. Entonces, por eso se les llaman estabilizadores del ánimo, pues trata de contrarrestar las oscilaciones que pueden tener estas personas. Muchos de estos tipos de fármacos son antiepilépticos. Entonces, dentro de los estabilizadores de ánimos podemos tener de estos tipos, los que estabilizan más el ánimo de la persona, y por otro lado tenemos los antiepilépticos, que se encargan de contrarrestar las epilepsias de las personas, o que también podemos llamar convulsiones. Los principales nombres de los estabilizadores de ánimo serían el litio, el valproato, la carbamazepina y la lamotrigina. Son los 4 principales, pero también se puede mencionar la topiramato o el gabapentina. Estos fármacos, por su uso o por sus diferentes tipos de alcances, llegan a diferentes personas. Entonces, sus mecanismo de aplicarse en el cuerpo es bastante variado según el objetivo que te damos con cada fármaco. Entonces, no se puede como decir que todos trabajan de una misma manera. Entonces, para comentarles un poco más sobre estos medicamentos, les vamos a presentar un video tipo resumen. Estabilizadores del ánimo. Son fármacos frecuentemente usados en psiquiatría para el tratamiento de trastornos de los estados del ánimo, caracterizados por oscilaciones muy marcadas en el humor y la energía. Tipos de fármaco. Ácido valproico es un antiepiléptico y su presentación es en comprimidos de 250 y 500 miligramos. Carbonato de litio es un antipsicótico y su presentación es en comprimidos de 150, 300 y 600 miligramos. Carbamazepina es un anticonvulsivante, su presentación es en comprimidos de 200 y 400 miligramos. Lamotrigina es un anticonvulsivante, su presentación es en comprimidos de 25, 50 y 100 miligramos. Historia y epidemiología. Año en que se inventó el fármaco: 1882 ácido valproico, 1949 litio, 1953 carbamazepina, 1989 lamotrigina. Año en que comienza el uso del fármaco en pacientes: 1970 litio, 1972 carbamazepina, 1994 lamotrigina, 1995 ácido valproico. Epidemiología. Un gran porcentaje de las personas con recaída de episodios maníacos son por el abandono de tratamiento farmacológico. Gran parte de sus efectos previenen de manera considerable el suicidio. El ácido valproico, litio y la carbamazepina aumentan el riesgo de subida de peso, a excepción de la lamotrigina. Mecanismos de acción. Lamotrigina actúa bloqueando los canales de calcio, lo que causa una disminución en la liberación del glutamato. Carbamazepina actúa bloqueando los canales de sodio voltaje dependiente, incrementando la liberación GABA, lo cual provoca una disminución de los impulsos nerviosos postsinápticos. Litio y ácido valproico actúa inhibiendo los canales de sodio, lo que produce que se inhiba la descarga neuronal y el neurotransmisor GABA. Una vez que estos medicamentos logran su concentración óptima en la sangre, provocan un estado de ánimo normal. Efectos secundarios más comunes: náuseas, vómitos, temblor, somnolencia, cefalea, mareos, diplopía, visión borrosa, fatiga. Entonces, este sería una especie de resumen bastante comprimido de lo que serían los estabilizadores de ánimo. Como les comentaba, pueden ser tanto antipsicóticos como anticonvulsionantes, pero también aquí notamos que los fármacos, estos específicamente, se crearon desde hace bastante tiempo, pero si no fue hasta 1970 que se empezó a trabajar con estos fármacos para los estados mentales de estas personas. Entonces, el primero que se conoció fue el litio, que en 1970, sin embargo, ha ido evolucionando a que se metan diferentes fármacos que también puedan cambiarse según el litio. También vimos que tienen bastantes efectos secundarios, como todos los fármacos. Sin embargo, estos, por afectar sustancias muy importantes en nuestro cerebro, pueden tener un poco más de efectos adversos que otros fármacos dentro de nuestro sistema. Y también veíamos
su composición y cómo funcionan dentro del cerebro. Como les estaba contando antes, no todos funcionan de la misma manera, sin embargo, todos afectan en la comunicación de las neuronas en nuestro cerebro, y gracias a eso es que van a como ayudar y a estabilizar el ánimo de estas personas. Vamos a seguir con lo que son los ansiolíticos, que antes de pasar a lo siguiente, hay que recordar que lo que son ansiolíticos van dirigidos a mermar, disminuir, tratar los síntomas de la ansiedad, ¿verdad? Que son los sentimientos de temor, de terror, incomodidad, ¿verdad? Esa tensión muscular que se presentan como reacción a la ansiedad como tal, ¿verdad? Ese sentimiento desagradable de sentirnos amenazados por algo inconcreto, ¿verdad? Algo que no sabemos qué es, contrario, por ejemplo, a una fobia, que sí sabemos qué es lo que nos está generando ese miedo, ¿verdad? Entonces, en la ansiedad tenemos sensaciones corporales, somáticas, de falta de aire, de sobresalto, de querer buscar qué es lo que nos está haciendo sentir que estamos en peligro. También puede haber inquietud, insomnio, hiperactividad, irritabilidad y miedo, que verdad pueden incluso presentarse como calambres, cuestiones gastrointestinales, ¿verdad? Dolor de estómago, crisis de gastritis y manifestaciones cardíacas tipo, como decía, la taquicardia, ¿verdad? Es un aumento, ¿verdad?, en el pulso del corazón y por defecto en el bombeo de la sangre, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente. Que por aquí, para entrar un poco más en tema, les traigo un video chiquitito, ¿verdad?, que nos va a explicar cuáles son los efectos en sí de los ansiolíticos pues en nosotros cuando los consumimos. Bienvenidos a otro episodio en El Sueño de Cajal. Hoy hablaremos de la farmacología básica de los ansiolíticos. Suena gracioso. Ahora, entre los efectos para los cuales nos ayudará nuestro amigo el panda, tenemos a los siguientes. Recuerden, el panda está medio sedado, así que el primer efecto se da los efectos sedantes, entre los cuales encontramos cierta sensación de calma, y denominamos a esto como efectos calmantes. El panda está calmado. Junto con ello hay una disminución en la ansiedad. Obviamente, si estás calmado no estás tan ansioso. Y también hay otro efecto que se trata de una desinhibición de conductas reprimidas por castigo. O sea, se desinhiben todas esas conductas que te dijeron que estaban mal y están mal vistas por la sociedad, como bailar desnudo a las 11 de la noche en un semáforo. Otro efecto es lo de la amnesia anterógrada. O sea, que no recordamos nada de lo que pasó mientras el fármaco hacía efecto. El panda está medio dormido, así que hay efectos hipnóticos. Todo fármaco sedante es hipnótico cuando se dan dosis muy altas. Entre los efectos hipnóticos encontramos que hay una disminución en la latencia del sueño, o sea, te quedas dormido más rápido. Y tiene efectos sobre el sueño REM y el no REM. Ahora, entre los efectos anestésicos, porque el panda está medio anestesiado, sabemos que estos fármacos son usados como coadyuvantes y se usan porque deprimen el sistema nervioso. Obviamente, el neurotransmisor inhibidor en excelencia del sistema nervioso central, y tienen efectos adversos, que es lo que nos interesa ahora, y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, generan somnolencia y una disminución en las funciones motoras y cognitivas. Lo que quiere decir es que si tomamos una benzodiazepina o algún ansiolítico a las 8 de la mañana y tenemos un examen a las 10, no estaremos en nuestras mejores condiciones para dar el examen. Generan amnesia anterógrada, por lo cual eran usados en violaciones, y en dosis muy altas llevan a un estado inducen coma. Otro efecto interesante es la depresión del sistema respiratorio, porque estos ejercen su acción en el centro vulvar. O sea, deprimen el sistema respiratorio, disminuyendo la frecuencia respiratoria y ¡zas! Y también tienen una depresión cardiovascular, que se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca o alguna patología cardíaca. Entre su farmacocinética, o bueno, describiendo la Bueno, por ahí, ¿verdad?, está el resumen global de lo que causan los ansiolíticos, ¿verdad? Estamos hablando de que hay efectos sedantes, que hay una disminución de actividad, moderación de la excitación. En general están enfocados a tranquilizar, ¿verdad? Y cuando hablamos de dosis más altas de los mismos medicamentos, tienen efectos hipnóticos, ¿verdad? En el sentido de que producen somnolencia, ¿verdad?
facilitan iniciar el sueño y conservarlo, un sueño pues parecido al sueño natural, y se puede despertar con facilidad del mismo, ¿verdad? No son usados para anestesiar, ¿verdad? De hecho, se usan de forma preanestésica, pero no como anestesia en sí, porque no son lo suficientemente fuertes para causar ese tipo de sueño, ¿verdad? Si quieren, pasamos a la siguiente. Y para entrar ya un poquito más en lo que es materia, ¿verdad? De cómo funciona esto, tenemos que lo que hacen, bueno, tenemos las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos por excelencia, ¿verdad? Que cuando nos referimos a benzodiazepinas hablamos de los terminados en PAM, en su mayoría, ¿verdad? Clonazepam, Lorazepam, Diazepam, el llamado Xanax en Estados Unidos, que todos estos son capaces de estimular la unión del ácido gamma aminobutírico, el llamado GABA, que en el video también nos mencionaba, es el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Cuando decimos esto, es que imaginemos el cerebro, ¿verdad? Todas las neuronas ahí. La neurona A se nos activa y excita la B, y la B excita la C excita la otra, y así nos vamos, ¿verdad? Cuando no se contiene esta excitación de las neuronas, tenemos lo que llamamos una crisis epiléptica, ¿verdad? Son todas las neuronas pues funcionando de manera errática. Para eso necesitamos el GABA dentro del cerebro. De ahí, ¿verdad? Que entonces los efectos de las benzodiazepinas, de los ansiolíticos que venimos hablando, que también alguien nos preguntaba en el chat si estaban incluidos aquí, que están, vienen a producirnos esos efectos de sedación, de hipnosis, de disminución de la ansiedad, ¿verdad? Que se necesita para regresar el cuerpo, ¿verdad? Como a un estado de estabilidad. También, como vemos, ¿verdad? Evitan la excitación de neuronas, entonces son usados también como anticonvulsivos en personas con epilepsia. Y también hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los efectos que decíamos de vasodilatación, la depresión del sistema respiratorio y demás. Incluso bloqueo neuromuscular en dosis muy altas. El video también nos mencionaba lo que eran los efectos adversos, ¿verdad? De las benzodiazepinas. Muy resumidos, que también podemos hablar de lo que son los posibles efectos paradójicos. ¿A qué me refiero con efectos paradójicos? Que de repente estos medicamentos nos pueden provocar lo que están buscando controlar, ¿verdad? Entonces, en algunos casos nos pueden provocar ansiedad, irritabilidad, taquicardia, sudoración, ¿verdad? Hay paranoia, amplifica la depresión, incluso ideación suicida, ¿verdad? Son medicamentos a los que hay que tenerle mucho cuidado, principalmente por el funcionamiento que tienen en el cerebro, ¿verdad? Y también por el tema de personas que han sufrido alcoholismo, ¿verdad? Benzodiazepinas y demás, se adhieren a los mismos lugares en el cerebro, ¿verdad? Entonces, si yo consumo alcohol y de repente consumo benzodiazepinas, hay un mayor riesgo de lo que es la sobredosis. Y también que nos preguntaban en el chat ahora más temprano, en particular las benzodiazepinas, ¿verdad? Tienen una tendencia a presentar riesgo de dependencia, sobre todo en personas con antecedentes de abuso de sedantes, ¿verdad? O de alcohol, por el tema de que crean un efecto muy similar en el cerebro. Para ir cerrando las ideas, anteriormente lo que se utilizaba para tratar la ansiedad eran los llamados barbitúricos, ¿verdad? Eran hipnóticos, que ahora se ha reducido porque entraron las benzodiazepinas, que a pesar de sus riesgos, ¿verdad? Que tenían un mayor riesgo de sobredosis, y una sobredosis más difícil de tratar, de atender en el momento, ¿verdad? Más peligrosa. Que de hecho, si no me falla la memoria, hay casos, digamos, de famosos que fallecieron, ¿verdad? Tipo Marilyn Monroe y Jimi Hendrix, que fue por efecto de barbitúricos. Entonces podemos ir pasando a lo siguiente. El siguiente grupo de fármacos que vamos a ver son los antipsicóticos. Y como lo dicen las palabras, anti
lo que quiere decir es contra la psicosis. Primeramente vamos a ver qué es la psicosis o cómo se define, qué puede decir. Pues se dice que la psicosis generalmente tiene síntomas como los delirios, alucinaciones, pensamientos y habla desorganizados y conductas motoras extrañas, inapropiadas, que indican pérdida de contacto con la realidad. Entonces son un conjunto tanto mental como las acciones que realizamos. Por lo tanto, los antipsicóticos tratan de contrarrestar todo este aspecto de la psicosis. Los fármacos antipsicóticos se dividen en dos según cómo iniciaron estos fármacos. Los primeros son los típicos o los de primera generación y luego tenemos los atípicos o los de segunda generación. Los típicos son los que se utilizaban más antiguamente, mientras que los atípicos son un poco más recientes. Primero, en los típicos tenemos una clasificación de fármacos que se les llama fenotiacinas, y algunos nombres de estos serían el clorpamicina, tioramicina, pipotiacina, prometacina, levometacina, terminados en cina. Son algunos nombres que llaman a reducir. Después también tenemos otros típicos como el tiazantetos, que el mayor es el cloprotixeno. Luego tenemos butirofenos como el aroperidol. Y luego en las benzaminas tenemos el supiridae y tirapidae. Pero de nuevo, estos son fármacos que fueron como los primeros que se utilizaron. Y más reciente, mientras que los farmacéuticos fueron experimentando, vieron que habían nuevos medicamentos a los cuales les llamaron los atípicos, como la clozapina, la risperidina y la olanzapina. Estos son como los principales, sin embargo, han venido creando muchos más que tratan de hacer los mismos efectos que los típicos. Sin embargo, tienen menos efectos secundarios que los típicos. Entonces, en lugar de más bien como tratar de mejorar los síntomas, más bien lo que hacen es mantener los mismos efectos que se tenían antes, o sea, disminuir los síntomas, pero al mismo tiempo lo que quieren es tratar de evitar todos los síntomas aledaños a estos fármacos. En cuanto a la clínica, se dividen en tres tipos por objetivos, por así decirlo. Entonces tenemos los antipsicóticos sedantes, que era como los que estaba explicando mi compañera Paula, que lo que hace es predominar ese efecto sedante, es un poco más calmante, y lo que tratan es como de parar esta euforia que puede generar la psicosis. En este caso tenemos las fenotiacinas y la clopramicina. Y por otro lado tenemos los antipsicóticos que son incisivos, y estos los que tratan de hacer es, o sea, predomina su efecto sobre la ideación. Es estos pensamientos que se tienen como de delirios, como de alucinaciones, de estoy viendo algo que realmente no está ahí. Y estos fármacos son como el haloperidol y el croproxiceno. Por último, tenemos los tercer tipos de fármacos, que estos se les llama los de transición y son un punto intermedio porque afecta tanto la parte sedante como la parte de ideación. Y en este tipo de ejemplo tenemos la triodacicina. Los antipsicóticos principalmente, además de tratar la psicosis, tratan el trastorno de la esquizofrenia. Entonces, del siguiente diapositiva les tenemos también un video resumen o un poco más explicado esta teoría. Bueno, primero entonces voy a comentarles cómo funcionan antes de pasar al resumen. Entonces, los antipsicóticos funcionan también a nivel del cerebro, pero estos lo que hacen es bloquear un tipo de receptor de dopamina. Lo que hace es que en el cerebro trata de eliminar la conexión. Como decía Paula, si tengo una neurona A que se conecta con la B y luego con la C, este medicamento lo que trata es que la A no se conecte con la B y por ende tampoco con la C. Trata de evitar estas conexiones y por lo tanto trata de disminuir que todas se aloquen y trabajen al mismo tiempo. Por lo tanto, como les decía, disminuye la comunicación entre estas células.
Lo principal de efectos de estos fármacos serían el hecho de la somnolencia, porque como dijimos, trata como de calmarlos, pero también afecta a futuro la rigidez muscular. Entonces son personas que si no se les da una dosis correcta, a futuro son personas que les cuesta bastante moverse, pero también pueden generar los que son los temblores o algo parecido a lo llamado al Parkinson. También se ha visto que muchos efectos secundarios a largo plazo de tomar estos medicamentos, lo que generan es que puede ser un aumento de peso o en lugar de hacer el efecto sedante, más bien crea esta inquietud. Entonces, ahora sí les vamos a poner el video. Tratamiento y fármacos indicados para pacientes con esquizofrenia. A diferencia de la creencia popular que manifiesta la imposibilidad de tratar un trastorno mental como la esquizofrenia, en la actualidad existen diversos medicamentos que permiten a los pacientes que padecen esta enfermedad mantener su salud mental equilibrada y un estilo de vida saludable. Los medicamentos más frecuentes para tratar la esquizofrenia son los antipsicóticos. Estos medicamentos controlan los síntomas al actuar sobre la dopamina, un neurotransmisor cerebral afectado por el trastorno. Existen diferentes tipos de medicamentos antipsicóticos y dentro de los más comunes están los de primera y segunda generación como Risperdal, Clozaril, Haloperidol o clorprosamina. Sin embargo, no son aptos para todos los pacientes, pues algunos, especialmente los de primera generación, implican frecuentes efectos secundarios como temblores, somnolencia, aumento de peso e inquietud. De acuerdo a diversos artículos médicos, una de las causas de recaídas en los pacientes con esquizofrenia es la falta de adherencia a los medicamentos antipsicóticos. Es por este tipo de efectos secundarios que la mayoría de pacientes con esquizofrenia abandonan su tratamiento oral y finalmente deben acudir a fármacos antipsicóticos de acción prolongada, pues estos usualmente implican inyecciones cada 2 a 4 semanas y son útiles eliminando el problema de la falta de cumplimiento con la terapia farmacológica, ya que estos pacientes usualmente desarrollan indiferencia, negación o desconfianza al ingerir los antipsicóticos por vía oral. Sin embargo, si usted o un familiar padecen este trastorno, lo más recomendable es acudir a su médico de confianza para tratar correctamente los síntomas y adaptar las dosis de estos fármacos de acuerdo a sus características personales como paciente. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública. Entonces, como veíamos en el video, tenemos los de primera generación, segunda generación. Los desde primera generación crean más efectos secundarios, entonces por eso se utilizan más los de la segunda generación, pero es también muy importante recalcar lo que dice el video. La mayoría de personas con trastornos esquizofrénicos o psicosis no se apegan al tratamiento por estas creencias de que lo que me están haciendo es me están envenenando, o para qué yo me voy a estar tomando eso. Entonces estos delirios que tienen las personas afectan sus tratamientos. Entonces por eso en la actualidad están tratando de conseguir más fármacos que se puedan inyectar y por lo tanto tienen una mayor duración dentro del cuerpo, como decía el video, que se pueden estar inyectando cada 2, 3, incluso hasta cada 4 semanas, lo que permitiría prácticamente un mes sin estar tomándose las pastillas todos los días. Entonces esto ayuda a que estas personas se adhieran al tratamiento. Bueno, yo les voy a estar hablando un poco sobre lo que son los antidepresivos, ¿verdad? Y hay muchísimos tipos de antidepresivos que tienen diferentes efectos. Y bueno, yo les traje aquí más que todo un video inicial, ¿verdad? Que va a explicar así muy por encima cómo es que funcionan los antidepresivos. Y es importante que sepan que, bueno, en el video están hablando específicamente de un tipo de antidepresivo, pero los mecanismos del resto de antidepresivos son muy similares, pero nada más que se enfocan en otro tipo de neurotransmisores. Entonces vamos a ver el video por acá.
tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. En este vídeo vamos a hablar sobre los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Dicho así, suena un poco extraño, pero si os digo Prozac, seguro que sabéis a lo que me estoy refiriendo. El Prozac es el nombre comercial del antidepresivo fluoxetina. También tenemos otro antidepresivo que se llama la paroxetina. Digamos, son los dos más conocidos y pertenecen a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero, ¿cómo funcionan este tipo de fármacos? Es decir, cuando nos tomamos una fluoxetina o una paroxetina, ¿estamos tomando serotonina? No funciona así. Vale, vamos a ver cómo funciona a nivel neuronal. ¿Por qué aumenta los niveles de serotonina? Se descubrió hace tiempo que cuando esos niveles aumentaban, los niveles de serotonina, también aumentaba nuestra sensación de bienestar, nuestra autoestima, nuestra concentración. Entonces, voy a explicar unas cuantas cosas básicas, ¿vale? No vamos a hablar tanto de la sinapsis neuronal, pero sí voy a explicar unas cosas básicas. Las neuronas, entre ellas, no se tocan, ¿vale? Este, digamos, va a ser el botón terminal. El botón, digamos, terminal de una neurona, la que manda el mensaje. Aquí tenemos un espacio sináptico entre las dos neuronas porque no se tocan. Hay un espacio sináptico donde se produce la sinapsis, que es la comunicación entre neuronas. Y aquí tenemos la siguiente neurona, ¿vale? Le vamos a llamar la membrana posináptica. Membrana presináptica, espacio sináptico y membrana posináptica. Vamos a ver que la comunicación va a ir de la presináptica a la posináptica. Entonces, las neuronas se comunican entre ellas a través de los neurotransmisores. Esto es la forma de comunicación entre las neuronas. Entonces, ¿cómo funcionan los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina? Bien, cuando una neurona manda a la otra serotonina, el neurotransmisor serotonina, la siguiente neurona, el espacio, digamos, la membrana posináptica, capta, solo capta. Ahora veréis por qué digo que capta este neurotransmisor. Pero, ¿qué ocurre con los siguientes, digamos, con los sobrantes, ¿no? Con los neurotransmisores de serotonina sobrantes? Bueno, pues unos son degradados y otros son recaptados por la membrana presináptica. Por eso he dicho antes que aquí se captan y aquí se recaptan. Es decir, aquí se cogen y aquí se vuelven otra vez a la membrana presináptica. Son dos formas de eliminar esa serotonina que queda en el espacio sináptico una vez que el mensaje de una neurona a otra ha sido transmitido con éxito. Pero es una comunicación de milisegundos, es decir, esto no es una comunicación muy rápida. Entonces, cuando una neurona manda la señal, ¡pum!, enseguida se degrada la serotonina a través de la degradación enzimática o es recaptada por la neurona anterior. Y aquí es donde entran en juego los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, porque bloquean esta recaptación. No bloquean la captación, sino la recaptación. Bloquean que vuelvan a entrar en la membrana presináptica. ¿Y qué ocurre si no entran en la membrana presináptica? Pues que se quedan fuera. Se quedan en el espacio sináptico, ¿vale? Entonces siguen bombardeando a la neurona siguiente. Es decir, al recaptar, al no recaptar, al impedir esta recaptación de la serotonina, en el espacio sináptico aumentan los niveles de serotonina, por lo tanto aumenta la comunicación neuronal de este neurotransmisor. Y este sería el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Y se llama selectivo porque solamente evita la recaptación de la serotonina. Así que ahora sí se entiende perfectamente por qué se llama inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Bueno, y ahí estaba así muy por encima de cómo funcionan, bueno, este tipo de antidepresivos, ¿verdad? Porque como les estaba mencionando anteriormente, también hay otros tipos de antidepresivos que funcionan de otra forma. Entonces, bueno, es importante primero saber el mecanismo de acción, ¿verdad? Y bueno, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina actúan específicamente en lo que es la inhibición del transportador de serotonina SERT, que este transportador está tanto
en las terminales de las neuronas como en el cuerpo. Entonces, cuando se inhibe este receptor, lo que sucede es que la serotonina va a estar más tiempo circulando en los espacios entre las neuronas y va a poder ser, transmitida por impulsos a otras neuronas, ¿verdad? Entonces, los medicamentos más famosos o los que más se conocen, que son de este tipo de nivel selectivo, la recaptación de serotonina, son, por ejemplo, el citalopram, también ahí está la paroxetina, también está la fluoxetina, que, bueno, en la caja la recetan mucho, y también, bueno, también existen los inhibidores selectivos de la recaptación de la norepinefrina y la serotonina, porque también se ha visto que en procesos, en ciertas depresiones, en procesos depresivos, también hay niveles bajos de norepinefrina en el cuerpo, en el cerebro de las personas, ¿verdad? Entonces, también hay medicamentos que atacan, por así decirlo, estos mecanismos de transporte de norepinefrina, específicamente en este receptor NET que está en las neuronas. Y medicamentos que lo que se conocen que pertenece a este grupo está, por ejemplo, la vanlofexina, que, bueno, actúa tanto inhibiendo los transportadores de serotonina como los de norepinefrina. Y bueno, también están los IMAO, que son inhibidores de la enzima monoamino oxidasa. Sorry ahí perdón, el error ortográfico, pero es oxidasa, no oxidada. Y bueno, digamos, estos antidepresivos se van a encargar de inhibir esta enzima y esta enzima está asociada con el degradamiento de los neurotransmisores como lo son la serotonina y la norepinefrina. Entonces tiene mucho sentido que si yo estoy inhibiendo la enzima que degrada estos neurotransmisores, van a haber más neurotransmisores para que se liberen más en las terminales sinápticas, en las comunicaciones entre las células y así se pueda seguir dando las comunicaciones, se van a seguir dando los impulsos y que los niveles altos de estos dos neurotransmisores van a estar asociados a mejoras clínicas, por ejemplo, que la persona se sienta mejor, que tenga menos depresión, que vea un futuro más prometedor, que no tenga tantos sentimientos de desesperanza. Y bueno, yo aquí también les traía exactamente cómo es que mejoran el estado de ánimo, porque, bueno, sí se ha visto, se ha estudiado mucho que la depresión puede estar asociada, las depresiones severas, trastorno depresivo mayor, pueden estar muy asociadas a niveles muy bajos de serotonina o también niveles muy bajos de norepinefrina o los dos. Y estos fármacos se van a encargar de elevar los niveles de estos neurotransmisores y hacer que la persona se sienta mejor. Y esta elevación se puede dar por varios mecanismos, como le mencionaba, que inhibir la enzima que los degrada, por ejemplo, o también inhibir los receptores que la recaptan. Y así puede haber más neurotransmisores en el espacio sináptico, se puedan dar más impulsos y que la persona se pueda llegar a sentir mejor. Ahora vamos, perdón, ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Más de la situación acá como tipo país, ¿verdad? Hablando de cuáles son los psicofármacos que tiende a despachar más la caja, ¿verdad? A prescribir. En lo que es la receta, ¿verdad? Hay una tendencia a lo que son las benzodiazepinas, ¿verdad? Ellas en general, no solo las tres que están acá, pero por mencionar algunas, ¿verdad? De nuevo, clonazepam, lorazepam, diazepam, que a la larga todos esos medicamentos lo que son es como hermanos, ¿verdad? Tienen un funcionamiento parecido y las diferencias en la administración vienen a básicamente a hacerse en función de qué tan rápido es el efecto que tienen, ¿verdad?
Por ejemplo, algunas de estas vienen en gotas en vez de pastillas que tienen un efecto más rápido sobre el cuerpo, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la fluoxetina, que como nos dijo Andrés, hablando de antidepresivos, es un medicamento que se suele recetar mucho en la caja, ¿verdad? Y es usual que todos conozcamos por lo menos una persona que ha llegado a tomar fluoxetina o que nosotros hayamos tenido que llegar a tomar fluoxetina, ¿verdad? Y el tema con este fármaco en sí es que se utiliza para tratar la depresión, sí, pero también llega a usarse para otros casos de trastornos mentales, ¿verdad? Llámese obsesivo compulsivo, ¿verdad? Estas ideas que no desaparecen y acciones que tenemos que realizar una y otra vez. Trastornos de alimentación, ataques de pánico, para el llamado déficit de atención en algunos menores de edad, para casos de ansiedad. Y ahí tenemos la presentación. Si alguien quiere, ok, aquí tenemos a Manuel y Tina, que nos levantaron la manita. Sí, ahora que estaba poniendo cuidado a todo esto de los tratamientos, a esos tratamientos uno les puede ayudar con lo que son los ejercicios. Le ayuda más a lo que la pastilla le está, ¿cómo haciendo que produzca para mantenerlo a uno tranquilo, digamos. Entonces, por eso digo yo que ahí es donde está la importancia del ejercicio, aunque sea caminar o bailar, no sé, lo que sea, pero hacer ejercicio. Eso es... ¿Y cómo le ayuda con el ejercicio? Mucho. Ajá. Mucho, porque lo hace uno más activo, más dinámico, más, lo saca de la pereza, digamos, de estar así. Le da más energía. Es correcto, exactamente. Ajá. Entonces, cuando uno por ciertas cosas no puede hacer el ejercicio, yo estoy acostumbrado a hacerlo todos los días, ¿verdad? 1 hora en spinning y ahora que salgo con mi esposa a caminar, entonces ella camina media hora, vengo yo de caminar y me subo 1 hora a la bicicleta. Pero cuando no lo hacemos, pasa, es lo contrario. Cuando uno no hace ejercicio, pasa como más cansado, no sé, más cansado, más aperezado. ¿Verdad? Sí. Eso es lo que yo siento. ¿eh? Entonces... ¿Y cuál es el que usted toma? Los tratamientos. Ajá. Bueno. No tienes ninguno para eso. Para eso no, ninguno. Yo nada más lo que tomo es la lovastatina, ¿cómo se llama? El satán y la tenolol. Y la warfarina, que todos son por problemas de corazón y arritmia cardíaca. Entonces, por eso es que a mí me gusta estar haciendo ejercicio. Y aparte de eso, yo tengo el reloj que me ayuda a controlar las pulsaciones, porque no voy a salir a correr hacia lo loco y yo no puedo pasar de 220 pulsaciones, que no las hago, nunca las he hecho. Llego a la zona 4. Pero cuando yo no hago ejercicio, digamos ahora que tuve que hacer muchas citas y todo, entonces hago un día, dentro de 2 días hago otro, y así me voy. Pero cuando lo hago constante es como un aliciente, como ganas de hacer las cosas, como mucha energía acumulada que el cuerpo le pide que la saque, ¿verdad? Entonces ya se pone a hacer un trabajo de mantenimiento. Le limpio toda la casa a doña Tina, le hago la comida. Súper bien, está súper chineada. Así, no, la mando a dormir a ella, le digo, bueno, qué dichosa. No, realmente eso es lo que le ayuda a uno. Claro. Y la otra es, de cuando uno le manda los medicamentos, no cortarlos, porque si no, ya me siento bien y no termino los tratamientos. Y cuando le vuelven a mandar de la misma tratamientos, como que ya se hizo uno, como estéril, como que ya el cuerpo no lo recibe igual, entonces ahí vienen las dosificaciones más altas. Digo yo, pero no, sí, en base a eso,
muy buena la charla, principalmente en las pastillas. Ahora, una pregunta usándome. A todas estas enfermedades le ayuda lo que el famoso, la ley esa que acaban de aprobar de la marihuana. Puedo comentarle a don Manuel que el cuerpo mismo tiene de estas neurotransmisores, que es lo que venimos hablando el día de hoy, que se llama opioides, y los opioides es como, por así decirlo, una especie de la misma sustancia que tiene el cannabis, entonces que el mismo cuerpo produce, pero lo produce el cuerpo, entonces por lo tanto no es aledaño. El problema es cuando el cannabis tiene dos sustancias muy importantes. Una es que más bien dispara el sistema nervioso y lo hace ver alucinaciones más eufóricos, pero también el cannabis, la marihuana, tiene esta otra sustancia que lo que hace es deprimir el sistema. Entonces, hay teorías que dicen que sí ayudan a todas estas sintomatologías, sin embargo, por ser una planta que posee ambos componentes, no se sabe si realmente funciona o si más bien son más los efectos adversos que puede producir. Entonces, teóricamente sí funcionan, pero de nuevo no se sabe si es más bueno lo que producen o más bien es más lo negativo que funciona en el cuerpo. Igual, si aún no se lo han, pues con experiencia o demás, es mejor tener cuidado con eso, ¿verdad? Antes de consumir algo como que no nos receten, pues tener más cuidadillo por ahí. Ok. Por aquí Marisol tiene la mano levantada, entonces vamos con ella. En una de las partes donde yo trabajo, hay adolescentes que vienen por consumo de marihuana, pero ahora el problema es de que muchos adolescentes están utilizando el puro de marihuana combinado con otras sustancias que no le han recetado, por ejemplo, el clonazepam. Se lo echan al puro de marihuana o toman, muelen el clonazepam y se lo echan también al puro de marihuana. Y la marihuana, por lo general, lo que busca es sedar a la persona. Es como un relajante para algunas personas, pero no siempre va a actuar de esa forma para todos los sujetos. Por eso es muy importante, medicamento que se envía, medicamento que tiene que ser prescrito por un especialista o un farmacéutico. No puede ser por la persona, tiene que ser por un médico. Incluso ahora que ya se está en nuestro país, digo lamentablemente, legalizando la marihuana, porque también va a traer lo suyo para la gente que no lo utiliza de una forma adecuada, va a tener secuelas si se utiliza de una forma inadecuada, porque incluso todos estos medicamentos que están hablando los compañeros, no todas las personas los necesitan, sino que hay personas que los toman para irse de un problema, irse de una situación, para estar dormido y porque también algunos producen como un efecto placentero, pero la vida hay que vivirla. Esa es una realidad. Y para las personas que sí lo requieren, pues habrá que enviárselo, pero el tiempo prudencial, que muchas veces no es una eternidad, es mientras la persona lo necesita. Ya en una condición de algún tipo de enfermedad más crónica, porque tiene un componente genético, ahí sí es recomendable, pero porque lo menciona el especialista, que ese medicamento sea tomado un tiempo más alargado, pero si ese doctor lo indica. Pero para ir cerrando un poco la idea, ¿verdad? Después de los problemitas técnicos que tuvimos, también está esto, lo que dice la profe, ¿verdad? La importancia de que estos medicamentos no están al acceso solo de las personas que los necesitan por temas de salud, sino que se pueden conseguir por otros medios y se usan por otros motivos, ¿verdad? Entonces ahí es donde entramos en los riesgos también, ¿verdad? Que nos presentan, porque no es un tema de que sí, yo voy a ir por el clonazepam solo porque, ¿verdad? Porque a la larga
pues estamos hablando de drogas, ¿verdad? Tienen efectos en el cerebro como tales. Entonces, hay que hacer un proceso de concientización, ¿verdad? De que, claro, tampoco los vamos a poner ahí como si fueran lo más malo del mundo, porque son necesarios para hacer ese rescate para más de una persona, ¿verdad? Y como dice la profe, no se deberían usar por procesos súper prolongados, sino en el momento en que es necesario para hacer el rescate y después poder empezar a trabajar sobre pues esta afección que nos estaba imposibilitando pues vivir con normalidad, ¿verdad? Entonces por ahí estaríamos. Podríamos pasar a la siguiente. Perdón, se me olvidó que la tengo yo. No veo. Me devolví. Bueno, y pasando más que todo a lo que es cómo utilizarlos correctamente, eh, puedes pasar a la diapositiva, por favor. Ok, ahora sí, digamos, muy por encima, sí es muy necesario que a la hora de tomarlos indiquen todos los medicamentos que están tomando, si están tomando por ejemplo, antiarrítmicos, está muy reportado como las interacciones que hay con antidepresivos también, anticoagulantes, inclusive los AINES, que los AINES son, por ejemplo, el Enantium es un AINE, el, también por ejemplo, la aspirina es un AINE. Es muy importante mencionar todo lo que estén tomando porque hay interacciones medicamentosas que, bueno, algunas no sean tan graves o sean de vigilar nada más y otras sí pueden ser más graves que ya sea que por la forma en que se metabolizan los dos fármacos haga que uno aumente mucho la concentración en el cuerpo y el otro baje mucho. Entonces, este aumento de concentración hace que la persona se pueda llegar a intoxicar o tener muchos efectos adversos. Entonces, por eso es muy importante que se mencionen eh, todos los medicamentos que se están tomando para que el personal de salud pueda guiar a la persona cuál es el medicamento más adecuado para su situación. También es muy importante, como también ya lo habíamos mencionado en el taller, no combinar con el alcohol, porque tanto los antidepresivos como las benzodiazepinas, estos ansiolíticos, es muy documentado que cuando se mezclan, más que todo con los ansiolíticos, la persona puede, si toma mucho alcohol o si se tomó varias pastillas de, por ejemplo, con la Zepam, y después toma alcohol, le puede dar un fallo respiratorio, entonces la persona se puede dormir y ni siquiera se da cuenta cuando está dejando de respirar. Y hay muchísimos casos documentados de gente que le pasa esto y tiene una muerte accidental o una sobredosis solo por haber combinado con alcohol las benzodiazepinas, ¿verdad? Entonces esto sí es muy importante, considerar no consumir alcohol durante el tratamiento. También es muy importante seguir las indicaciones del personal de salud, cuándo se lo tienen que tomar, cómo se tiene que tomar, si se tiene que tomar antes o después de las comidas, si las comidas pueden afectar como la absorción del medicamento. Y sí también es algo que se menciona y que también hay que tomar en consideración, más que todo con los antidepresivos, es el uso de productos naturales. Y con esto me refiero a la hierba San Juan, porque la utilización de la hierba San Juan junto con los antidepresivos hace que el antidepresivo tenga menos efecto y que al fin de cuentas no se pueda llegar a observar un cambio en la persona, que la persona puede llegar a sentir un cambio al estar consumiendo hierba San Juan y el antidepresivo. La hierba San Juan sí está estudiada e indicada como un antidepresivo, pero para depresiones leves o muy leves, no para depresiones muy graves o de mediana intensidad o mediana severidad, por así decirlo, pero la utilización de este producto natural también debe ser supervisada por un profesional para que lo haga de la manera correcta, porque inclusive la hierba San Juan tiene eh, muchos efectos adversos, como que puede subir la presión y esto puede poner
en peligro la calidad de vida o inclusive la vida de una persona si tiene las presiones súper altas. Y bueno, esto era más o menos así por encima lo que les quería traer en estas consideraciones y precauciones que hay que tener cuando se toman estos medicamentos. En el chat también nos mencionan que hay que tener mucho cuidado también con qué aspectos naturales se toman. Por ejemplo, el té de tilo, el de manzanilla, entre esos tipos de tés que también pueden afectar la interacción de cómo se metabolizan los fármacos dentro del cuerpo. Sí, exactamente, eso era lo que les decía, que tienen que informar todo lo que toman, porque a veces muchos de los pacientes no informan que están tomando algún producto natural que pueda llegar a interferir en la medicación y en el efecto que tengan en el cuerpo. Entonces sí es muy importante mencionar todo lo que toman, tanto fármacos como productos naturales y todas las acciones que toman en el día a día. Me pareció ver que Nela tenía la mano levantada, pero no sé. Sí, buenas, ¿cómo está, doctor? Buenas. Mi consulta es que, bueno, yo tengo en febrero empecé a traerme a mi mamá porque estoy en ese proceso de traérmela y cuidarla aquí en San José porque ella es de campo y, bueno, es una adulta mayor y todo lo que trasciende de los cuidados que hay que tenerle, ¿verdad? Pero vieras cómo me ha costado porque ella toma unas esencias de flores que es para la depresión, no sé qué, pero y ella me dice, eso es natural, o sea, yo sé que es natural, pero ni ella ni yo sabemos que tienen esas gotas. Entonces, a veces, ¿cómo cuesta? O sea, yo no sé ni de, porque la verdad yo no soy doctora ni nada que ver. Yo no sé cómo, digamos, cómo llegarle a ella para que ella me entienda que, o sea, que algo natural es un banano que en 2 días se pone malo, pero unas gotas que pueden durar 30 días, algo tienen. No sé cómo explicarle, quizás. No, sí, yo entiendo yo entiendo su consulta. Por ejemplo, aquí la profe Marisol nos comenta lo de las flores de Bach, que sí están como, digamos que sí son muy utilizadas para tratar, por ejemplo, depresiones o ansiedad, pero el problema de estos preparados es que, o sea, es muy probable tal vez que la misma flor sí tenga algún principio activo, pero lo que hacen es que lo diluyen tantísimo que al final de cuentas la cantidad de principio activo o de fármaco que está recibiendo el cuerpo es demasiado poca y no se puede asegurar que vaya a tener algún efecto. Entonces, en este caso, lo que más se recomienda es, digamos, que esté de la mano con un profesional, porque, o sea, a mí me pasa con mis papás que a veces no les dice como, no, pero es que, digamos, es un producto natural, yo sé que está el concepto de que es mejor, pero no necesariamente, porque hay un montón de productos naturales que de hecho más bien, si no se consumen bien, pueden empeorar y a veces no lo escuchan a uno y sí escuchan a un profesional que les diga con autoridad que tienen que tomar esto y no lo pueden tomar con esto porque va a tener más efectos adversos. Y sí, entiendo que es muy difícil porque hay personas que en serio como que se pegan a esta creencia de que lo natural es la única forma como de curarse o de mejorar cuando en realidad no es así. Bueno, yo quería agregarle ahí un poquito a que no, con lo que no tiene que tomar uno los medicamentos, que bueno, con el alcohol, pero hay mucha gente, porque yo antes lo veía en la fábrica con mis compañeros, que se tomaban el medicamento con una Coca-Cola. Y eso va a ser también más perjudicial para el cuerpo, porque yo viendo una en YouTube, lo que hace la Coca, echarle unos medicamentos a una coca, igual que echarle una menta, ¿verdad? Que efervece eso y deja la Coca-Cola sin gas y deja puro jarabe. Y después ahí en lo que tiene que tomar, lo que uno tiene que cuidarse de no tomar, en el caso mío, yo oyendo al doctor Poveda, que es un naturista, dice que las personas que toman anticoagulante
les hace bien tomar piña, comer piña, pero sin sal, porque si usted le echa a la piña sal, lo que va a hacer es que va a dañar los riñones, pero dice que arregla más la sangre. Entonces ella me dice, mi esposa, me dice, cuidado con la piña porque vea lo que dijo el doctor Poveda, que la rala y después la rala más de la cuenta y le va a traer problemas. Pero es riquísimo comer piña también. Y lo del jengibre dicen que para muchos medicamentos lo bloquea, no le hace efecto aún. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo esto de la piña nunca lo había oído, así como que tenga un efecto anticoagulante, pero al menos sí es muy conocido, por ejemplo, que la toronja, cuando se consume toronja, afecta un montón la absorción de los medicamentos, entonces también esa es otra consideración. Digamos, la toronja es una fruta, es un producto, usted lo puede considerar un producto natural, pero al fin de cuentas va a afectar un montón lo que es la absorción y el uso de los medicamentos. Bueno, yo quería aportarle a Nela el hecho de que muchas veces al adulto mayor, uno de los familiares es mejor que no le hable acerca de las cosas que le hace mal o bien. Es mejor hacer uso de algún otro profesional para que esta persona intervenga, aunque uno ve las cosas y se las podría decir, pero más si son los papás y son adultos mayores, por lo general les va a entrar por algún oído y les va a salir por el otro o se van a disgustar. A mí me pasó algo con mi mamá que tiene 84 años, 83, perdón, y ella le daba por echarse en los ojos miel de mariquita, porque dice que eso lo cura todo en los ojos, se le limpian y se le quitan las cataratas. Y empezó con una irritación en el ojo donde empezó a lagrimar y a lagrimar. Entonces la llevé donde el especialista porque yo creí, bueno, mi teoría es de que por eso que ella se estaba echando, le empezó a producir como algún tipo de bloqueo en el ojito o una infección y empezó con ese problema. Y le dije sutilmente al doctor, doctor, ¿usted me podría decir si es correcto para algún adulto mayor echarse miel de mariquita o para otra persona? Entonces inmediatamente el doctor dijo, en el ojo no hay que echarse nada que no indique otro especialista. Eso de mieles de mariquita y esas cosas no hay que echarse. Y tras de eso, como le hicieron una limpieza en el ojo, donde le pusieron anestesia y toda la cosa, como que la mujer quedó curada de que no se va a echar la miel de mariquita, porque sabe lo que le puede pasar si se la vuelve a echar. Entonces, a veces hay que hacer uso de ese tipo de estrategias. La botó todo, profe. ¿Ah? La botó y todo, la miel de mariquita. Ah, sí, ya no. Ya no, es no. que son dolorosos, entonces, claro, quedan... Claro. Bueno, y yo quería agregar a eso que, bueno, las preparaciones oftálmicas, las que se ponen en el ojo, sí es muy importante solo ponerse las que indiquen los médicos o el profesional de salud, pero aparte es importante que sepan que las que se compran en las farmacias, estas preparaciones vienen por así decirlo, con una concentración bajísima de bacterias y eso porque el ojo es una zona súper sensible que, bueno, una infección puede complicar en serio muchísimo, inclusive comprometer la vista de la persona. Entonces, estas preparaciones vienen aseguradas que van a tener una concentración bajísima de microorganismos, inclusive tienen preservantes para asegurar que cuando se abra no se vaya a contaminar. Y siempre se recomienda que apenas se abre, por ejemplo, el yemo que se pone en los ojos, no se puede, solo se puede usar durante un mes. Ya cuando se pasa el mes ya no se puede volver a usar porque ya los preservantes ya no están funcionando
y más bien pueden crecer ahí microorganismos que al final nos estaría poniendo en el ojo. Entonces son como cosillas ahí que es importante saber. Ay, chicos, yo les agradezco montones porque, bueno, y ya que estamos hablando de todo un poco, a mí me ha costado mucho porque mi mamá, digamos, yo soy hija única, entonces sí, yo hago caso de lo que dicen los médicos, que son los que saben, pero en mi familia, de ahí, una hermana viene, ay, tómese esto, que es buenísimo, ay, tómese esto, que es buenísimo, pero ¿cómo cuesta? Entonces, o sea, ya estos cursos le enseñan a uno cada día. Ustedes no se imaginan todo lo que ustedes le enseñan a uno, porque ya ahora yo tengo cómo basarme y decirles no, hasta que el médico vea esto, porque no sabemos si le va a hacer bien o le va a hacer mal con las cosas que ella toma. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por compartir. Adelante, Marisol. Claro, hay que hacer una salvedad. Habrán profesionales que pueden estar preparados y también pueden fallar. Entonces, si uno tiene sospecha de que su molestia no está siendo como resuelta, inmediatamente hay que consultar a otro especialista. Ayer, por cierto, andaba en el seguro y me llamó la atención porque el doctor me iba a revisar los ojos, las pupilas, y me lo iba a revisar con los lentes puestos. Y le digo yo, doctor, ¿no es mejor que me quite yo los anteojos para que me revise los ojos? Y me dice el doctor, creo que sí. Entonces, para que vean que cosas así como muy sencillas, en cosas grandes también el especialista se podría equivocar. Y algo muy importante, quien tiene mayor conocimiento del padecimiento es la misma persona que se está atendiendo. Si uno ve que la molestia sigue, entonces preguntar también a otro especialista para ver si aquel otro especialista si es más acertado en lo que uno tenga. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, me pasas la diapositiva, por favor. Y como actividad final les trajimos unas preguntitas para ver qué tanto aprendimos hoy del taller. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a elegir a varias personas y estas van a elegir un numerito, ¿ok? Entonces, cuando eligen el numerito, yo les voy a decir la pregunta que corresponde a eso. Y bueno, si no saben responderla, van a tener, vamos a ver, van a tener 3 comodines, que sería Andrés, Paula o Fabiola. Entonces, si no se saben la pregunta, ustedes eligen quién les puede ayudar, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver a quién elijo primero. Vamos con Nela. A ver, Nela, ¿me ayuda a elegir un numerito? El número 3. El número 3. La pregunta para este número sería, mencione 2 precauciones a la hora de consumir psicofármacos. Vea que es lo último que vimos. Hijo de puña. O la que se le ocurra a usted. No tiene que ser específicamente lo que vimos. En este caso. Bueno, digamos, yo lo que hago es que digamos, con cualquier medicamento lo busco en internet, a ver qué es, de qué está compuesto. O sea, yo sé que yo no voy a entender quizás bien, pero abajito aparecen comentarios y cosas ahí, entonces como que uno aprende y si me toca ir a preguntar a la farmacia, voy a la farmacia a preguntar. Claro, buscar información, ¿verdad? Ajá, y después, y tomarlos así, como si el médico dice en la mañana, a tal hora, en la noche a tal hora, que sea la misma hora todos los días, o sea, como el médico lo
lo señala, por decirlo así. Exacto, seguir las indicaciones de los médicos, ¿verdad? Ajá. Perfecto, súper bien, muchísimas gracias. Con gusto. Ok, ahora vamos a ver, vamos con doña Ana. ¿Me ayuda a elegir un numerito? No sé si doña Ana es Ana o soy Ana Nancy, no sé quién. Bueno, es que aquí tengo Ana y luego tengo Nancy, pero yo creo que Ana no nos respondió. Entonces, Nancy, si usted quiere participar, ¿me ayuda a elegir un numerito? A ver, el 2. El 2. Vamos a ver. La pregunta de este número sería, ¿cómo ayudan los antidepresivos a mejorar el estado de ánimo? Recuerde que si no tiene la respuesta, puede elegir alguno de los compañeros para que la ayude. Ah, sí, es cierto. Es que yo llegué tarde, entonces no estuve en esa etapa, entonces voy a pedir un comodín. O sea, me imagino que ayudan en cuanto a la serotonina o a estabilizar lo que el cuerpo necesita para que funcione mejor. Esa sería la forma más sencilla yo de explicarla, pero a ver, ¿a quién escojo? Tim Marín de Do Tingüe. No me acuerdo los nombres. Tenemos Fabiola, Paula o Andrés. A ver, Paula, que se asemeja más al nombre de mi hija. Bueno, vamos a ver, Paula, ¿me ¿nos puedes ayudas con la repetir la respuesta? preguntita? Sí, claro, dice, ¿cómo ayudan los antidepresivos a mejorar el estado de ánimo? De hecho, sí, por ahí vamos bien, ¿verdad? Con el tema de serotonina y demás. Porque nos hablaba Andrés un poquito al principio, ¿verdad? De el efecto que tienen los antidepresivos sobre el cerebro, ¿verdad? Con sus mecanismos de acción, que si no me falla, también estaban ahí los de noradrenalina y otro más. Pero sí iba bien orientada la respuesta, ¿verdad? Súper bien, muchísimas gracias. Gracias. Perfecto. Ok, vamos a seguir con Manuel y Tina. ¿Me ayudan a elegir un número? Ya habíamos utilizado el 3 y el número 2. Entonces nos quedan solo el 1, el 4 y el 5. El 5. Ok, el 5. La pregunta dice, ¿con qué sustancias no se recomienda mezclar el consumo de psicofármacos? Con el alcohol. Ajá. ¿Y con qué más? Habíamos mencionado también por ahí. Por ahí, vamos a ver, ¿cuál otra? Y dijeron el té de flor de Bach, ¿verdad? Los tés. Esas. Los naturales. Los naturales de tiro, de... Súper bien, muchísimas gracias. Muy bien. Quiero un montón de atención todos. Y vamos a ver, nos faltan 2 números, ¿verdad? Vamos con Evelyn Granados. ¿Me ayuda con un número? Nos queda el 1 y el 4. El 1. El 1. La pregunta sería, ¿cuál es el trastorno principal que tratan los antipsicóticos? Ay, ¿cuál era? Antipsicóticos. Ay, me perdí. Trastorno de antipsicóticos. Ay, voy a pedir un comodín. Comodines. ¿A cuál va a usar? ¿Andrés, a Paula? Personalidad. Andrés. Los trastornos de doble personalidad. A ver, ayúdeme, Andrés. Ayúdeme. Sí, claro. Bueno, en ese caso, los antipsicóticos están indicados para personas que sufren de delirios, personas que se desconectan de la realidad y, bueno, más que todo es muy famoso el uso de los antipsicóticos para tratar lo que es la esquizofrenia. Y esa sería la respuesta.
Ve, eso iba a decir yo antes, me dio el pensamiento. Ya usted sabía, pero necesitaba la ayuda de Yo sabía, Andrés. era para ver si Andrés había prestado atención. Ah, Súper bien, muchísimas gracias. muchas gracias. Gracias. Ok, y la última pregunta se la vamos a hacer vamos a ver, ¿a quién elijo? A Marta Peláez. Vamos a ver, solo nos queda esa preguntita y sería, ¿cuál es uno de los psicofármacos más prescritos por la caja? Creo que no sé el nombre exactamente, pero sí estos que terminan en PAN. ¿En qué? Disculpe. Diazepam o no sé. Los nombres de la caja, honestamente, no me los sé. Entonces vamos a pedir un comodín. Ok, perfecto. ¿Cuál le gustaría pedir? Tenemos Fabiola, Paula o Andrés. Fabiola. Fabiola. A ver, Fabiola, ¿nos ayudas? Por supuesto. De hecho, la respuesta estaba muy bien. Son los que terminan en pan y uno de esos sería la clonazepam. Gracias. Entonces, muy bien. Yo sabía que estaba más o menos de comercial o que usan directamente en la caja. Muchísimas gracias, Fabiola. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes porque realmente pues, lo hicieron súper bien. Y aquí terminaríamos lo que sería la actividad final. Queremos agradecerles nuevamente la participación el día de hoy. De verdad que nos alegra mucho que nos puedan acompañar todas estas tardes, los viernes. Y no sé si tiene alguna consulta, comentario que quiera hacer antes de finalizar el taller.